Hola, buenos días. Continuamos con los videos de bacteriología. En esta ocasión vamos a ver un tema muy importante, el diagnóstico bacteriológico. Recordemos que el objetivo del laboratorio de microbiología médica es contribuir al diagnóstico de enfermedades infecciosas y que el punto de partida para esto es el diagnóstico presuntivo que el médico nos indica. Con esto podemos identificar con precisión y rápidamente la bacteria que causa el daño, pero además es importante indicarle al médico a qué es susceptible o resistente esa bacteria para que el tratamiento sea efectivo y para que no se diseminen cepas resistentes en la población. De manera clásica, la identificación de las bacterias se logra a través del cultivo de las muestras en diferentes medios in vitro. Y una vez que han crecido las colonias, estas se estudian por tinciones y pruebas bioquímicas. Esto es lo común en el laboratorio de microbiología. Sin embargo, las enfermedades infecciosas también se pueden diagnosticar a través de serología, las cuales son muy sensibles, rápidas y específicas. Muy buenas en realidad. En cambio, las técnicas de biología molecular, que también son específicas y sensibles, requieren de equipos especializados y de personal capacitado, por lo cual en muchos laboratorios del país todavía no están instaladas como debe de ser. Esperemos que pronto ocurra. Para hacer un diagnóstico exitoso, pues se requiere que la muestra a analizar sea adecuada y suficiente. En ocasiones el paciente se encuentra en su casa o se encuentra en un poblado lejano del laboratorio, se le tiene que tomar la muestra en ese lugar y se debe de poner en un medio de transporte para cuidar la viabilidad de las bacterias hasta llegar al laboratorio. En ocasiones la cantidad de muestra es pequeña o limitada. De ser así, se debe de cultivar primero en un medio general o enriquecido como la infusión cerebro-corazón para que haya un crecimiento inicial y posteriormente estudiarla de la forma correcta. Cosas como estas y el estado y la característica de aerobia o anaerobia de la bacteria deben ser tomadas en cuenta para un diagnóstico exitoso. Por eso, en este capítulo lo vamos a dividir en tres partes. Uno, en uno de ellos hablaremos sobre la muestra, en otro sobre el cultivo y finalmente sobre las pruebas bioquímicas. Iniciamos con la primera parte que corresponde a la muestra biológica. Parecería que eso es algo trivial, pero no lo es. En realidad, el tomar la muestra biológica del sitio correcto y en el momento correcto es bien importante. Para dar un ejemplo de esto, veamos la historia clínica de una enfermedad llamada fiebre tifoidea y que ya hemos visto en otros videos. La causa es Salmonella typhi, por supuesto. Recordarán que cuando una persona se infecta con eh, esta bacteria atraviesa el intestino y toma circulación, de tal manera que la bacteria puede ser recuperada de la sangre en la primera semana. Posteriormente la bacteria regresa al tracto gastrointestinal y puede ser recuperada en heces fecales, en heces en la segunda y tercera semana y también en orina. Y por supuesto, cuando el paciente tiene la fase de diarrea, también puede ser recuperada en cualquier momento de heces. Vean que no se encuentra en diferentes lugares en diferentes tiempos la bacteria, porque así es su historia natural. También hay que tener en cuenta que si el diagnóstico se hará por serología, es importante recordar que los títulos de anticuerpo aparecen en la segunda semana de la enfermedad y alcanzan un máximo hasta la quinta semana. Si alguien toma la muestra el segundo día, será inútil, no habrá anticuerpos contra la bacteria. Bueno, como ven, es importante analizar la verdadera muestra clínica correcta y en el tiempo correcto, pero además evitar que tenga contaminación con la microbiota normal o tejidos y secreciones adyacentes a la muestra. Esta tablita es muy ilustrativa, es vieja y tiene algunos errores, no errores, sino alguna nomenclatura anterior, pero la iremos subsanando conforme la veamos. Pero es muy interesante porque tiene el sitio de infección, qué síntomas y signos se presentan, qué muestra hay que cultivar y qué especies bacterianas son las que comúnmente causan estos síntomas y signos. Empezamos, por ejemplo, con el tracto urinario. Si la infección es en la vejiga, el paciente puede presentar dificultad para orinar, disuria, y la orina puede contener pus y ser fétida. También puede contener sangre. Hay dolor e inflamación en la parte inferior del abdomen. Si la infección es en los riñones, también además de esto puede haber
un dolor en la zona lumbar y una inflamación del ángulo costovertebral. ¿Qué muestras se deben de cultivar en este caso? La orina. Específicamente debe ser la primera de la mañana, la primera porción de la micción se elimina y lo que se recolecta es la porción media de ella. Si son niños se pueden usar bolsitas, si son hospitalizados, orina de catéter. En el caso de las mujeres, es importante la limpieza de los genitales externos para no contaminar la muestra con la microbiota normal de ese sitio. Las bacterias que comúnmente se encuentran asociadas a estas infecciones urinarias son, por mucho, las enterobacterias, como Escherichia coli, Klebsiella y Proteus. Pero también pueden ser causadas por otros enterobacterias como enterococos y Pseudomonas aeruginosa. Esta es fastidiosa porque se encuentra en muchos sitios biológicos y también es un contaminante común de cultivos. En el caso del tracto respiratorio, pues pueden ser vías superiores o vías inferiores. De la parte superior tenemos nariz y senos. Los senos, recuerden, son cavidades que están localizadas en el cráneo, rodeando la nariz. Y en este caso se puede presentar dolor de cabeza, puede haber un dolor y un enrojecimiento de los pómulos o del área malar, inflamación de la mucosa nasal, rinitis, y los senos, que son cavidades, se encuentran consolidados, ya sea con infiltrado inflamatorio o con líquidos. En este caso la muestra es un hisopado nasofaringio o lavado de senos. Este es famoso porque es la manera en que se toma la muestra para el COVID. ¿Qué bacterias encontramos aquí frecuentemente? Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Klebsiella, entre otros. Si es en la garganta y en la faringe, puede haber enrojecimiento y puede haber inflamación de las mucosas. Las amígdalas pueden exudar, puede haber pseudomembranas, como en el caso de difteria, ¿lo recuerdan? Pueden aparecer nódulos linfáticos inflamados en la región cervical, en la parte de la papada. Y aquí la muestra por tomar es hisopado faringio, nasofaringio o de amígdalas. Tanto en el caso del nasofaringio como en estos dos de la faringe y de amígdalas, el paciente tiene que ser por la mañana, en ayunas, para tener una mayor probabilidad de éxito de recuperar la bacteria. Si es de las vías inferiores, es decir, de los pulmones y bronquios, pues aquí la enfermedad es la neumonía o bronconeumonía. El paciente puede presentar tos, dolor de pecho, dificultad para respirar. Los espacios alveolares y bronquiales están llenos, están consolidados. Si la tos tiene sangre, se le llama hemóptisis, ¿lo recuerdan? Y aquí la muestra por cultivar, por supuesto, es el esputo o la flema, jamás la saliva. Puede ser que esto sea difícil, de tal manera que se acompañan con cultivos de sangre o bien de aspirados bronquiales. Las bacterias que comúnmente se encuentran aquí asociadas son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Klebsiellas, micobacterias, por supuesto, como Mycobacterium tuberculosis que causa neumonía, entre otras. También tenemos infecciones del tracto gastrointestinal. Recuerden que estas causan generalmente diarrea, vómitos, ese tipo de cuadros asintomáticos. Puede ser diarrea, disentería, que tiene sangre, por supuesto, acompañada con pus o con mucosidad y los clásicos retortijones abdominales. Aquí la materia por cultivar es simple, es materia fecal, y las bacterias que comúnmente causan ese tipo de infecciones son Salmonella, Shigella, Escherichia, Vibrio, Yersinia y otras que ya hemos visto. Las heridas generalmente son causadas por cocos piógenos, pero también pueden ser por enterobacterias, algunas. Cursan con secreción serosa, es decir, limpia o purulenta. Puede haber abscesos, que son acúmulos de pus por abajo de la piel o de las mucosas, eritema, edema de la piel. Puede haber crepitación, como en el caso de la gangrena gaseosa. Puede haber dolor, puede haber úlceras e inclusive se pueden formar cavidades. Aquí la muestra es el aspirado o el drenaje de estas heridas o el hisopado profundo y de los bordes de la lesión. Las bacterias comunes son Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Clostridium, como en el caso de la gangrena, ¿verdad?
Otra vez, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus, entre otras. En el caso de la meningitis, se presenta dolor de cabeza, de espalda, de cuello. El cuello rígido, no se puede girar la cabeza con facilidad. Hay signos positivos de Kering. Puede haber estupor, coma e inclusive la muerte, y un componente dermatológico llamado petequias, es decir, la aparición de puntitos rojos en la piel. La muestra de estudio es el líquido cefalorraquídeo, pero también se recomienda hacer hemocultivos para ver la septicemia que puede estar causando esta meningitis. Las responsables de estas enfermedades generalmente son Neisseria meningitidis, una pariente de Neisseria gonorrhoeae, que es la de la gonorrea, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, entre otros más. En el tracto genital son comunes las infecciones de transmisión sexual. En los varones y en las mujeres hay secreción purulenta, fétida, dificultad para orinar. En el caso de las mujeres puede haber inflamación del cérvix y puede haber en ambos la formación de chancros o úlceras, que ya veremos más adelante. Las muestras por cultivar son las secreciones uretrales en ambos casos y, de ser necesario, hisopado. ¿Qué bacterias encontramos de manera común causando esas infecciones? Pues la responsable de la gonorrea, que es Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, la responsable de la sífilis, y otras más. En el caso de las mujeres también es común encontrar otras infecciones no bacterianas como el parásito Trichomonas vaginalis y el hongo Candida albicans, que es muy común. Si la infección es una bacteriemia, es decir, sistémica, habrá picos de fiebre, escalofríos, endocarditis, de nueva cuenta petequias, malestar general. Y la muestra a cultivar, pues es la sangre, un hemocultivo. Debe de ser por 3 o 4 días seguidos y cada día se debe de tomar al menos 3 muestras. Pero también hay que analizar el sitio primario de la infección que causó la bacteriemia, así que podemos encontrar una gran cantidad de agentes responsables de la enfermedad. Y por último, en los ojos, aquí las bacterias más comúnmente encontradas son hemófilos y moraxella, así como en recién nacidos, Neisseria gonorrhoeae. Los síntomas son la secreción cerosa o purulenta del ojo y su inflamación llamada conjuntivitis. La muestra por cultivar es esa muestra y se toma del ángulo interno del ojo. Miren cómo se toma el hisopado nasofaringeo, hasta atrás, lavado de senos. En el caso del hisopado de amígdalas y de la faringe posterior, el hisopo se introduce con cuidado para no tocar la región de la boca. En el caso de las mujeres, mencionábamos que es importante la higiene de los genitales externos para que la porción media de la orina no esté contaminada con la microbiota. Vimos también que en el caso de infección renal hay dolor y tumefacción en la parte de aquí, en estos 2 puntos, y que en el caso de meningitis son positivos para el signo de Kering, que consiste en que el paciente en esta posición no puede estirar la pierna. O bien, otro signo, como el que está acá arriba, si le jalan la cabeza al niño hacia arriba, se le levantan las rodillas de forma automática. Estos son signos de meningitis a la exploración física. El chancro, que es una ulceración de la piel importante. Bueno, hasta aquí dejamos esta parte de la muestra y posteriormente continuaremos con los cultivos y las pruebas bioquímicas. Que tengan un buen día.